Estuvo regular. Podemos hacer algo como hacer otro examen si les fue mal, hacer uno más sencillo. ¿Tuvieron poco tiempo o cuál fue el problema? Mm, No, profe, nada más es acordarse de las condiciones de continuidad de los campos en el Pero campo. todo eso lo podían ver en el libro. Consultar, sí. Sí, sí lo consulté. Yo sí te veo un poco movido, como que se detiene la imagen. Me voy a conectar directamente al módem para mejorar la imagen. Espérenme un segundito. Sí, gracias. Bueno, ahora ya está la conexión directa. Espero que esté mejor. Bueno, ¿tienen entonces algún comentario hasta ahora ya sea del examen o de cómo estamos avanzando? A mí en el examen no me fue mal, pero sí me fue un poco mal en la tarea porque me trabé mucho con ese de que en la superficie, en los conductores se minimiza la energía electrostática. Me trabé un poco con eso. Sí, Pero en el examen no me fue tan mal. no. Bueno, miren, podemos hacer varias cosas. Si todos tienen un nivel de calificación bajo, en lugar de calificar 3 exámenes a 3.33 por pregunta, podemos darle 5 puntos
a cada respuesta, de manera que elegimos los dos mejor contestados y así los calificamos para subir la calificación. El problema de, los conductores y de la energía, que son dos teoremas que son muy importantes de la electrodinámica, que son problemas que se resuelven en los libros de texto. Están resueltos, claro que hay que saber dónde buscarlos, pero las dos respuestas de, de esos exámenes, de esos teoremas que están en la guía de estudio, los encuentran resueltos en el Straton, y el Straton se consigue en la red, porque creo que yo lo tengo, pero velo, por favor, busca. Lo importante no es presentar, o sea, no solo es presentar la tarea y tenerla toda bien, sino hacer, digo, de su conocimiento y realmente saber cómo se resuelven y cómo se enfocan esos teoremas. Búsquenlo en el Straton. Si no encuentran el Straton, yo ahorita lo voy a buscar, pero no sé si no quiero perder tiempo en eso, pero entonces del examen no se preocupen, podemos subir, digamos, el nivel de todo el grupo. Y de la tarea es importante que me hubieran preguntado antes, eh, antes de, o sea, hacerla con un poco de tiempo para que me puedan preguntar y tengan ayuda. Pero bueno, ya fue así, ya ni modo. De cualquier forma, sigan trabajando y no creo que hay que tener tanta preocupación por los exámenes ni por las calificaciones, sino más bien si les interesa la física, pues les tiene que interesar esta materia porque es uno de de las materias fundamentales y de las más interesantes. Bueno, vamos a ver. ¿El libro cómo se escribe? ¿Con S? Ahorita te lo escribo en cuanto logre comunicarme con la... Avísenme cuando vean la... Ya se ve en la pantalla. ¿Ya? Ok. Caramba. Déjenme ver.
que es, yo no sé por qué se abren tantas pantallas aquí. Ok. Aquí estamos. Bueno. El libro, el autor es, te lo escribo aquí, ya que está. Sí, gracias, profe. ¿De qué? Bueno, lo voy a borrar para que no nos distraiga. Ya lo copiaste, ¿verdad? Sí, ya. Vamos entonces a empezar con una nueva sección de la materia que es la magnetostática. El fenómeno magnético, ustedes saben, se conoce desde los griegos de 1000 años antes de Cristo y probablemente el fenómeno se conocía hace unos 3000 años y es un fenómeno que sigue siendo muy atractivo y muy digo atractivo por el tipo de fuerza que tiene. Desde el punto de vista de las matemáticas, nosotros habíamos visto en el teorema de Helmholtz que para conocer un campo vectorial, no sé si era S o C, bueno, da igual. O sea, si conocíamos C y S, entonces F era menos el gradiente de phi más el rotacional de A, donde phi y A eran potenciales que estaban definidos por, esos son 4, integrales en el volumen primado de C entre R por dB' y A es 1 entre 4pi por la integral de S entre R por dB'. Ya habíamos visto que en el caso de la electrostática C era ρ entre epsilon 0 y que el rotacional era nulo y que conocidos entonces estos dos términos que son las fuentes de estas ecuaciones, conocíamos el campo F y que en el caso del campo F fuera el campo eléctrico, esa constante era
la ρ entre la epsilon 0. Y ahora vamos a ver el otro lado. Y son lados que son completamente independientes, que funcionan en una forma claramente autónoma, y como los dos campos, el magnético y el eléctrico, no van a tener dependencia ninguna en el tiempo, entonces quedan separados, y desde el punto de vista del teorema de Helmholtz, lo que vamos a ver ahora es que la divergencia de un nuevo campo que es V va a ser 0, y que el rotacional de ese campo de inducción va a ser una nueva constante que es mu0 por la corriente. Y entonces vamos a hacer uso de este potencial, que en este caso va a ser mu0 entre 4pi por la integral de volumen primado de la J entre R por dV'. Entonces esto es el mismo teorema de Helmholtz, ahora con el otro lado distinto de 0, o sea, el rotacional ahora sí va a tener una fuente, y la divergencia es la que no va a tener fuente. Y estos dos casos se dan independientemente uno de otro. Un segundito. La imagen que va a sustituir ahora o sea, la geometría, va a tener el mismo triángulo que habíamos encontrado. Ya sabemos que ese triángulo contiene los polinomios de Legendre para el ángulo θ aquí. Las distancias van a ser distancias entre elementos de corriente, que aquí estamos poniendo como dl y dl', que no está dibujado aquí, pero a ver si puedo, sin estropear el dibujo. O sea, aquí tenemos un elemento de línea que va a ser de L' en el circuito primado, que es elegido arbitrariamente, y dl en este otro circuito. Entonces, estos son los cambios fundamentales que vamos a ver. Digo, la fuerza en el punto no primado, o sea, la fuerza sobre este elemento de línea, va a estar dada por una fuerza que efectivamente es una fuerza de rotación. Si ustedes recuerdan el trompo fijo cuando está, o el cuerpo en rotación en mecánica, esta ecuación tiene el signo opuesto que la que ustedes han visto, donde B
es un eje de rotación y la J es este elemento de la fuerza. Aquí vamos a definir bien qué es esta J. Pero esta es entonces el cuadro completo, lo que hemos anticipado del teorema de Helmholtz y la forma de la fuerza que ejerce ese campo que vamos a definir con más detalle. Entonces, digamos que la perspectiva del tipo desde el punto de vista matemático, es la que hemos visto en estas dos gráficas y no tiene mayor complicación en este aspecto. O sea, tenemos el mismo triángulo, tenemos elementos de línea, tenemos circuitos por los que vamos a hacer circular cargas y aquí no están puestos las fuentes que tienen esos circuitos, porque obviamente no pueden circular cargas si no están conectados a una batería. Entonces, este dibujo es una imagen de la realidad que requiere que la entendamos, que por cada uno de estos circuitos va a circular corrientes y que esas corrientes al circular van a generar un campo magnético y lo que necesitamos es saber de dónde partimos. O sea, cuál es la fuerza de acción a distancia entre un circuito y otro. Y eso es el trabajo que debemos fundamentalmente a Ampère, a Biot y a Savart. Me vuelvo un poco atrás para que vean las caras de estas personas que son las que han originado perdón, no se me abrió como quería. Este individuo, Oersted, estaba trabajando en encontrar que el magnetismo y la electricidad tenían una conexión. Y dedicó varios años de su vida a poner corrientes. Acuérdense que ya había las botellas de Leyden, había la pila de Volta y podía producir corrientes y ver qué pasaba con las agujas imantadas o brújulas. Y estaba dando una conferencia en 1821, me parece, y en esa conferencia tenía pues una serie de baterías que conectaba en paralelo para crear una corriente potente y mostraba diferentes posiciones de la corriente del cable por el que pasaba la corriente, que aquí está ilustrado por este señor que está a la izquierda, que está manteniendo un hilo conductor por el que pasa corriente. Debajo está una brújula que está orientada en forma perpendicular al cable y los demás están viendo. Y esto es una ilustración de lo que un artista pensaba
que debió ser esa trascendental conferencia, porque en esa conferencia delante del público se descubrió él, porque él era el que estaba dando la conferencia, de que si el cable estaba en la posición que está dibujada, no había movimiento, pero que si le giraba 90 grados, entonces la brújula giraba y se ponía perpendicular al cable. Perdón, sí, lo que dije está bien. Ahora sabemos que en torno del cable hay líneas de fuerza que son círculos en un plano ortogonal al cable. Entonces, si la aguja imantada está ortogonal al cable, pues no va a sentir nada porque va a tener la misma orientación que el campo. Pero si está paralela, entonces sí se va a orientar con respecto a las líneas de fuerza. Y este descubrimiento que parece tan tonto es de gran trascendencia. Y coincide que esta conferencia, que no me acuerdo en qué ciudad la daba, en el centro de Europa, estaba el director del Observatorio Astronómico de París, estaba en la misma ciudad y se enteró, y en cuanto llegó a París, hizo una reunión en el observatorio, reunió a los miembros de la Sociedad Francesa de Física, y ahí estaban Ampère, Biot y Savart. Y pues era un gran hallazgo, porque hasta ese momento no se sabía que tenía que ver un fenómeno con el otro. Me parece que es interesante porque aquí tenemos dos elementos que se juntan y el disco de Roland me parece que es una manera de entenderlos. Supongan que tienen, esto es un diagrama, después vamos a ver una imagen que está en la red. En este disco es un disco conductor que tiene esos gajos que impiden que las cargas que se pongan sobre el conductor salten, o sea, lo obligan. Estas líneas que están dibujadas aquí son aislantes que impiden el paso de las cargas que están sobre el conductor. Y este disco puede girar y tenemos entonces elementos que son cargas de distintos signos, o sea, de dos signos, y direcciones de rotación que también son de dos signos. Entonces, ahora no importa la dirección de las fuerzas, pero supongan que aquí, al lado del disco que vamos a hacer rotar, ponemos una aguja imantada que tiene que obedecer las direcciones en las que se produzcan las rotaciones. Entonces, tenemos estas cuatro posibilidades, que son dos de las cargas, o sea, las cargas pueden ser positivas de rotación
puede ser positiva o negativa. Ya saben que la positiva se considera contraria al movimiento de las manecillas del reloj y la negativa en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces hay 4 combinaciones posibles y sin embargo la aguja magnética solo puede orientarse de una forma o de la contraria. Entonces, eso implica que el movimiento de las cargas y el signo de las cargas se deben combinar de manera que, digamos, si la carga es positiva y la dirección de rotación es positiva y señalamos la rotación en la aguja como positiva, entonces por fuerza, si cambiamos el signo de la rotación, debe cambiar el signo de la rotación en la aguja. Y si cambiamos el signo de la carga y mantenemos el signo de rotación del disco, también debe cambiar. Entonces, estos dos, o sea, corrientes, las corrientes ahora tienen que ver con cargas que se mueven en una dirección o en otra. Y entonces, cargas positivas moviéndose en una dirección producen los mismos efectos que las cargas contrarias de signo moviéndose en dirección contraria y producen el mismo efecto. Entonces, eso es la primera, el primer detalle que tenemos que saber, que es que se puede demostrar con este disco de Roland. Roland era un físico americano que fue el presidente de la Sociedad Americana de Física y eh, fue una persona que estudió mucho sobre los fenómenos de electricidad a finales del siglo XIX. Bueno, el disco de Roland, déjenme ver si me puedo comunicar con... esto es una fotografía de Roland y este es su aparatito. Este es el disco que hacía girar, cargándolo, etcétera. Esto es, son fotografías que están en la red y este es el disco que cargaba y estas son las divisiones que hacía sobre el disco. Y este fulano que tiene esa cara como de malas pulgas, pues es el que ideó la manera de verificar el, el disco. Aquí hay un dibujo que nos lo muestra. No sé cómo debo hacerlo para que nos lo... A ver. Entonces, ahí está girando el disco cargado en una dirección y la brújula tiene una dirección de la rotación. Y aquí me están pidiendo que gaste dinero y obviamente no lo voy a hacer. Pero pueden ustedes, no sabía que había, hasta en esto le tratan a uno de sacar
los pocos centavos que tiene. Bueno, ahí pueden ver en la red, hay varios lugares donde se puede buscar. Aquí está entonces alineada la dirección de la brújula y en la dirección, esta es norte-sur, es la dirección del campo magnético externo. Ahora lo voy a hacer girar en el sentido opuesto y la brújula va a girar en el sentido opuesto. Bueno, es todo lo que necesitamos ver que efectivamente el disco de Roland lo pueden ustedes encontrar en la red y reproducirlo si quieren en su casa. Bueno, entonces déjenme empezar por una cosa que tiene una diferencia que espero que se haya entendido por estos fenómenos que les he mostrado, que hace que las fuentes del campo magnético sean más complicadas porque depende del sentido en el que se muevan y del signo de la carga que tengan para que produzcan efectos que son iguales o contrarios. Bien si cambiamos la dirección del movimiento, debe cambiar el sentido de la rotación de esa aguja magnética. Entonces, tenemos, contrariamente a lo que ya habíamos hecho en el caso de la electrostática, tenemos aquí, esto lo encontrarán en cualquier libro, pero esto es lo que funciona como definición de corriente eléctrica. Y tienen que pensar que esto es un modelo donde este modelo define la corriente eléctrica y no estamos hablando ahora de un vector, estamos hablando de una cantidad de cargas que está representada por esta Q, donde la Q ya habíamos visto que es la integral en el volumen primado de esa función ρ que tiene cargas, que es una densidad volumétrica de cargas, que integrada en todo el volumen primado nos va a dar una carga total existente en un espacio que está definido por esta diferencial de volumen. Aquí no está indicado si es primado o no primado, porque aquí simplemente estamos hablando de qué indica esta definición de intensidad de corriente como la diferencial de la carga con respecto del tiempo. Y para eso tenemos que definir estas cantidades. Digamos que aquí tenemos un elemento de volumen, que es un elemento geométrico, donde esta arista tiene que ver, ahora podemos suponer que todas estas flechitas corresponden a cargas de la misma magnitud que se mueven en la misma dirección. Digamos que estamos simplificando
intensidad de carga. Pero entonces la, la longitud de esta cara con respecto, o sea, el número de lo que ha recorrido una carga o una carga cualquiera que tiene una velocidad que no tiene la dirección de la cara que está aquí señalada con n. La velocidad a lo largo de esa dirección es la componente de la velocidad a lo largo de la n. Esa va a ser la velocidad real con la que se va a describir las cargas que se mueven B, va a describir va a recorrer, ya que la fórmula es E igual a velocidad por tiempo, o sea, el espacio recorrido es velocidad por tiempo, la velocidad a lo largo de esta arista. Entonces, esta es el espacio recorrido por una carga puntual que podemos localizarla aquí, y cuando la carga se haya desplazado aquí arriba, habrá la proyección será esta carga. Y esta otra, la diferencial de área, es una cara normal, o sea que para componer una diferencial de volumen que sea sencilla de componer. Entonces, si hay n cargas o una densidad de cargas n por unidad de volumen, la carga total son el número de cargas que haya en ese volumen por la intensidad de cada carga por el volumen, pero el volumen ya podemos calcularlo por lo que ya he dicho. Entonces, ese volumen sería velocidad por n por dt, y entre este elemento de dt. Y si esto bueno, las unidades aquí son Coulomb por sobre tiempo, que es lo que después veremos que es el ampere. Entonces, ya tenemos que la densidad de cargas está dado por esa expresión. Si ahora cambiamos las cargas y consideramos que hay unas que tienen una intensidad I y que hay n cargas sub I por unidad de volumen, entonces tenemos que hacer sumatorias para cada una de esas cargas para hacerlo, digamos que, más representativo de que en lugar de que las cargas sean todas igualitas, que haya unas que sean más chicas que otras o lo que sea. Y la densidad del número de cargas por unidad de volumen la vamos a representar por esta NI, que en el fondo no nos interesa, más que nos va a ayudar a definir la densidad de corriente eléctrica que va a ser J. O sea, para definir este movimiento de cargas vamos a partir de la definición de intensidad de carga como dQ en dt, y eso nos va a llevar a definir esta densidad de corriente como sustituyendo aquí la velocidad de carga de cada carga I. Entonces, esta primera parte de la sumatoria por Q por NI lo vamos a llamar ρ por B,
donde la velocidad v es el otro pedazo que es la proyección de las velocidades particulares a lo largo de las aristas de este volumen, y es lo que nos va a dar amper por metro cuadrado. O sea, si ustedes aquí sustituyen las unidades que están aquí arriba, van a ver que esta J va a tener que ver con la cara que estamos considerando que atraviesan las cargas. O sea, digamos, en ese tiempo delta T, a lo mejor esta carga que está aquí cruza eh, el, la cara bueno, la cara ortogonal, y entonces el total de cargas que cruzan son ρ por v, donde v es esa velocidad promedio que está aquí dado por la proyección a lo largo de la cara normal. Y entonces... Profesor, una pregunta. Ahí en densidad de corriente eh, tiene la igualdad de amperes, pero en el igual, ¿qué quiere decir? Tiene algo escrito arriba del igual. ¿Dónde? ¿Aquí? Eh, eh, no, abajo, donde dice densidad de corriente, tiene J es igual a la sumatoria de I, pero A ver, sí. en el igual tiene escrito algo. Bueno, no sé si sea algo escrito. Aquí, densidad de corriente, Ajá, en esa parte, esta M. SM. Esto que tiene, mira, esto lo que quiere decir es que es una definición. Podemos eliminar, no puedo eliminarlo porque es un PDF, pero lo que quiere definir es que es está definido. Esta primera ecuación que tienes del lado izquierdo viene directamente de sustituir, o sea, de estudiar este complejo de Q, pensando que son cargas que se mueven a diferentes velocidades y que tienen diferentes intensidades. Y eso es lo que representa esta primera sumatoria. Digamos que esta primera parte de la sumatoria por Q por N mayúscula sub I nos va a dar la ρ, ¿no? Esta es una densidad de corriente. Y después, esta velocidad proyectada en la ortogonal a la cara nos va a definir esta V. Entonces, sustituyendo en esta primera ecuación la definición de J, entonces la J es ρ por V. A ver. Gracias, profesor. Déjame ver si lo puedo. Es que no puedo escribir aquí, pero mira. Entonces, tengo antes del punto, antes del producto punto, tengo un vector, que es un número de cargas que se mueven a una velocidad media, porque esta sumatoria está promediando el número de cargas, ¿no? Que es esto que tengo aquí, y que voy a llamar la J. A ver, creo que... Ya veo que
A ver. O sea, esta ecuación de la izquierda da origen a esta definición de la derecha y después la voy a sustituir. O sea, mi siguiente paso es sustituirla. O sea que esta parte que está en la sumatoria la estoy llamando densidad de corriente. Y es carga por una velocidad media de corriente. Esto es lo que voy a llamar J. Y en la siguiente ecuación, que es precisamente si aquí donde yo tengo DI, sustituyo esta J que he definido, que es ρ por B, aquí yo puedo definir la diferencial de intensidad de corriente, que es la de aquí arriba, como J.ds, donde ds es NDA, ¿no? Que es lo que está a la derecha del punto, ¿no? O sea, hasta antes del punto defino la J, después del punto es diferencial de superficie, que es, o sea, la diferencial de superficie es NDA, ¿no? Entonces, la diferencial de intensidad de corriente es la densidad de corriente volumétrica por la diferencial de J. Integrando, tengo que la integral de la intensidad de corriente es una integral de superficie sobre esta superficie, que es la cara de J.ds, ¿no? La diferencial de la superficie es NDA. Voy a repetir todo porque esto es importante entenderlo. Punto número 1. Defino intensidad de corriente como la variación de la carga total en un volumen con respecto al tiempo, porque la carga Q grande es la totalidad de la carga que está en un volumen. Entonces, si yo integro esta diferencial de esta función que me estipula la densidad de carga que yo tengo dentro del volumen, la integral en el volumen me va a dar la carga total. Esto lo sustituyo en la Q y si considero solo un tipo de cargas, pues si la densidad de cargas por unidad de volumen es N, pues esa densidad por el volumen me da el número de cargas totales que tengo por la Q, ¿no? Que tengo que valen Q. O sea, estoy multiplicando número de cargas por el tipo o por la intensidad de cada carga. ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí? DI, entonces la DQ es esta parte que está arriba porque he calculado que ese volumen mide esta longitud por esta superficie, ¿no? Ese es el volumen que estoy considerando aquí. Es esta arista por esta superficie. Ese es el volumen que está aquí descrito como NDA, ¿no? Esa es la superficie por esta longitud que es la longitud recorrida por la velocidad que llevan las partículas, o sea, es el número de una sola partícula que empezara aquí con velocidad como está dibujada, llegaría aquí en el tiempo delta t. Eso es velocidad
por tiempo es la que nos da la longitud que recorre la partícula. Y sustituyendo entonces aquí arriba en DI, donde tengo esto, o sea, aquí he sustituido todo esto que he dicho para un solo tipo de partículas. Ahora lo que hago aquí es decir, voy a suponer que en lugar de tener solo estas partículas todas iguales, voy a tener partículas distintas y cada una de las voy a llamar I y voy a llamar N sub I al número de partículas con esa intensidad. Y voy a llamar V sub I a la velocidad que tienen, ¿no? Que estoy sustituyendo esto mismo que tengo aquí arriba, pero ya suponiendo que tengo una sumatoria de partículas. Y voy a llamar densidad de corriente, densidad de corriente J, a esta primera parte sin contar el área. O sea, elimino aquí N de A, que es ds. Aquí tengo el producto de dos vectores. Entonces formo un vector del lado izquierdo que voy a llamar densidad de corriente, que es un número de cargas, una densidad de volumen de cargas que estoy señalando como N sub I, por Q sub I, por V sub I, que es la velocidad que tiene cada una de ellas, que es la misma para todas las sub I. Y eso me va a dar una sumatoria total de un número de cargas por una carga individual que me va a producir una densidad de carga por esta velocidad, que es una velocidad promedio. Entonces, esto proviene de la misma definición de I, aquí contando un elemento diferencial de la corriente y sustituyendo aquí la J. Y entonces esta DI la convierto en J.ds, donde ds es N de A, que es la definición de diferencial de superficie. Y si integro esta igualdad, entonces tengo esta relación fundamental entre intensidad de corriente I y densidad de corriente J, que es una velocidad por densidad de carga integrado en esta superficie de S1. Obviamente, esto está hecho referido a este volumen, pero se puede considerar cualquier tipo de volumen o cualquier tipo de superficie. Y esta relación entre intensidad y densidad de corriente debe de satisfacerse, ¿no? Entonces, de aquí, o sea, esta identidad que está subrayada con dos rayas es fundamental, ¿no? La intensidad de corriente tiene que ver con una integral de superficie y a su vez esta integral de superficie ustedes la pueden convertir por el teorema de la divergencia en una integral esta es una integral de superficie en una integral de volumen que sería la divergencia de J, ¿no? Y ese teorema los llevaría a la conservación de la carga. Que la divergencia de I es igual, bueno, esto lo tenemos que hacer. Aquí multiplicamos por dt estas dos cantidades, digo por dl. A ver, si yo multiplico
esta J es la velocidad, es dl en dt, donde esta dl es un elemento de línea a lo largo de la trayectoria que está siguiendo la partícula. Aquí hay que distinguir entre la velocidad individual y la velocidad promedio, pero siempre puede ocurrir, y siempre ocurre, que esta velocidad que aquí es el promedio de velocidades en esta sumatoria, de todas las velocidades que pueden ser distintas, eso tiene un promedio que es la que estoy poniendo aquí como V. Y eso es obvio, ¿no? Digo, si yo promedio el total de velocidades, pues voy a tener una velocidad media, ¿no? Esa velocidad media a lo mejor no hay ninguna partícula que tenga esa velocidad media, pero el conjunto tienen esa velocidad media. Entonces, esta J, esta densidad de corriente, la puedo representar por un elemento de línea que va a tener esa velocidad que aquí lo estoy llamando dl en dt. Si yo sustituyo o multiplico en la relación esta que tengo aquí, aquí tengo un dt, ¿no? Aquí voy a multiplicar I dl y esta J va a ser rho dB por esa velocidad promedio que está aquí arriba. Ahora bien, esta B, si multiplico por B ahora todo, multiplicar por B esta identidad del lado izquierdo, aquí al multiplicar por B voy a tener dl en dt, multiplicando el primer término, que es el primer término de esta ecuación. A ver, voy a ir a poder escribirlo para que sea más claro. ¿Ustedes ven los dos cuadros? Sí, profesor. Sí, ok. Ustedes díganme qué es lo que no se deduce. He llegado a esta integral de que la intensidad de la corriente es una integral de superficie de la densidad de la corriente a lo largo de esta superficie que ya sé que es n de A. Esto proviene del análisis de que la intensidad de corriente es de Q en dt. Por otra parte, esta rho de B, o sea, la J, por el mismo análisis, ha resultado ser rho por B. Y esto es rho por dl, donde L es el elemento de línea que la velocidad promedio recorre, ¿no?
¿Hasta aquí se entiende? Sí. Sí, profe. De esta primera ecuación, de la primera integral, puedo considerar la diferencial de la corriente es igual a J punto de aquí, de la primera integral, ¿no? Eh, eh, déjenme ver qué es lo que había aquí. A ver. De la integral y es de Q en dt. Esta es la definición. Esta es una integral de volumen. Entonces, I dt es igual a ρ diferencial de volumen. Esto no es velocidad, por eso le pongo el volumen, aunque no se ve muy bien escrito. ¿Qué es lo que tengo aquí? I de L igual a ρ de B. Y esta ecuación toda la multiplico por la velocidad, que es dL en dt. Al multiplicar este primer término por esta cantidad, me queda I de L. Esto es un vector. Y de este otro lado me queda la ρ por la B. Esta ρ es la densidad de carga. Esta B es la velocidad media de las cargas que se mueven a lo largo de un elemento de línea que puede ser imaginario, pero que es la media de todas las corrientes, y entonces eso me da J. I de L es J por diferencial de volumen. Y esto es fundamental, esta relación de I de L igual a J de B. O sea que el elemento de intensidad de corriente multiplicado
esto proviene de esas medias, o sea, de mediar las velocidades individuales, pero funciona igual si piensan en una sola carga y sustituyen en lugar de Q de ρ una sola carga. Entonces tendrían esta corriente que sería una sola carga moviéndose a lo largo del elemento de línea, igual a esa carga que se mueve a una velocidad creando una densidad de corriente J por un volumen. Esta es una sustitución de cantidades que son idénticas, que es muy importante, ¿no? Que es esa que tengo aquí. ¿Okay? ¿Quedó más claro? Sí, profe. Sí. Bueno, esto tienen que gastar un poco de tiempo en digerirlo porque es muy importante. Entonces, tenemos, en resumen, este proceso que todo parte de esta definición de intensidad de corriente, que es la variación de la carga con respecto al tiempo, ¿no? Y de ahí llegamos a esta integral que es muy importante, que relaciona la intensidad con la densidad, y a esta otra que es una relación diferencial, que es la diferencial a lo largo de un elemento de línea por la intensidad de corriente, que me va a definir también la J. Bueno, esto tiene que ver con los elementos que habíamos hablado inicialmente. Aquí tenemos IDL en estos circuitos imaginarios que están interactuando uno sobre otro. Acuérdense que todavía no hemos incluido el vector de magnético, sino que estamos comenzando por este diagrama que es el equivalente al de la ley de Coulomb entre dos cargas. Aquí estamos analizando la acción entre esos circuitos por los que circulan corrientes I y prima, y los circuitos son C, C' y C. Y para que todo tenga el mismo análisis, o sea, la misma ruta de descripción que usamos para partir de la ley de Coulomb y llegar a la definición del campo eléctrico, igual de este dibujo debemos llegar a la definición del campo magnético o el campo de inducción magnética. Bueno, no tenemos algo tan sencillo como la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una sola ley, no tenemos circuitos, tenemos solo puntos, no tenemos elementos de línea que representan velocidades, sino que tenemos puntos fijos, y entonces la ley de Coulomb es bastante sencilla, aunque hemos visto que lleva a la realización de problemas bastante complejos. ¿Qué es lo que qué son los datos que nos van a sustituir la acción a distancia de la ley de Coulomb?
Y esto es, como dijimos en el caso de la ley de Coulomb, toda la electrostática está fundamentada en la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb se tiene que satisfacer en todos los casos de la electrostática. Igual aquí existen los experimentos de Ampère que nos tienen que mostrar o que deben de ser equivalentes a los experimentos que hizo Coulomb. Y déjenme ver si aquí deben estar. A ver. Estos son los experimentos de Ampère. Aquí no puedo escribir porque de nuevo estoy en PDF, pero los experimentos de Ampère están publicados en un librito bastante extenso que él imprimió, me parece que en 1825, pero publicó en 1822 o 23 los resultados de estos experimentos. Y todo esto que los 4 experimentos que voy a mostrar que están aquí escritos deben siempre satisfacerse en todos los casos. O sea, así como la ley de Coulomb, de Ampère era, la ley de Coulomb era la base fundamental para examinar cualquier problema de electrostática. Aquí son 4 los experimentos que no, en realidad son 3 experimentos fundamentales. Bueno, el primero dice que al invertir el sentido de una de las dos corrientes, o sea, esas I's y prima I representan dQ en dt y dQ' en dt. Y son intensidades de corriente, simplemente las representamos con flecha para mostrar las direcciones del movimiento de esas I's. Ya sabemos que I de L es J de B, entonces la J sí va a ser un vector, ¿no? Entonces, si invertimos el sentido de una de las dos corrientes de una sola, el sentido de la fuerza entre las corrientes se invierte. No sabemos aquí, ni interesa cuál es el sentido, ni dónde están las fuerzas, ni cómo son. Lo único que sabemos es que si invertimos una de las corrientes, invertimos también el sentido de la fuerza. La segunda corriente, el segundo experimento de Ampère es que el efecto, o sea, la fuerza que produce este primer elemento de corriente que está señalado con una flecha hacia abajo, es idéntico si el cable no es perfectamente derecho. O sea, si nos regresamos con el cable hasta hacer este enredijo y volvemos para abajo y volvemos a subir y volvemos a bajar cuantas veces quieran, el efecto que produce este primer circuito es idéntico a este segundo circuito. Claro, estas vueltas sobre sí mismo que tiene el cable segundo, el que está señalando aquí, es pequeño, no puede ser muy grande, pero si el conductor se
el efecto de las corrientes son iguales. Y esto también es un resultado muy importante. El experimento tercero es, los tres son importantes, pero este es el más curioso y en muchos sentidos el más difícil de entender. Suponemos que tenemos un conductor lejano C que está indicado aquí. Hay un conductor lejano C que produce una fuerza sobre un elemento de corriente. O sea, aquí tenemos otro circuito que está cerrado, conectado también a una batería que hace que por él circulen cargas. Aquí tenemos que en este circuito C, que está recorriendo por una, esta I es la corriente que circula por el circuito C. Y estos son un dibujo que representa partes pequeñas del circuito. Bueno, resulta que la fuerza que produce este circuito lejano sobre el circuito C, cuyo elemento de línea está dibujado aquí, en esta que es casi recto, siempre es ortogonal al elemento de línea de C. O sea, la fuerza que se va a sentir sobre el circuito C, que es esta línea, va a ser siempre ortogonal, o sea, va a estar sobre una superficie que es ortogonal a este cable. El experimento que hizo Ampère lo tiene el Mason and Weber. Y hay varios libros que muestran estos experimentos. Lamentablemente, ahora lo único que se hace es escribir la ley de Biot y dejar que el estudiante descubra que se tienen que satisfacer esos experimentos. A mí me gusta hacerlo al revés porque eso es lo mismo que hicimos en el caso de la ley de Coulomb. Partimos de los experimentos de Coulomb y llegamos a la definición de campo eléctrico. Aquí tenemos que partir de los resultados de estos tres experimentos para llegar a la ley de acción a distancia. Y estos son los resultados experimentales de Ampère. Ampère propuso un cuarto experimento que lo voy a mostrar por completez, pero que nunca se realizó, pero que está incluido en el resultado de la integral que resulta de la integral doble, que resulta de los experimentos, de los tres primeros experimentos, y es que se producen en circuitos semejantes por los que circulan corrientes semejantes, se producen las mismas fuerzas. Este tercer experimento no es necesario, el cuarto experimento no se requiere. Pero estos tres experimentos son los fundamentales. Y recuerden que estos tres resultados experimentales deben ser satisfechos en todos los problemas que ustedes tendrán que resolver. Y al mismo tiempo son una guía para poder resolverlos. En
En el libro de Mason and Weber, creo que no está en la red, hay esta descomposición de los resultados. Del lado izquierdo tenemos el circuito primado, que está nada más representado por el elemento de línea, que en lugar de llamarlo DL', como nosotros lo hemos hecho, él lo llama DL. Entonces, aquí está la descomposición del circuito primado, aquí la del no primado, que descompone los resultados con el propósito de aplicar los primeros 3 resultados de los experimentos de Ampère. Y esta R minúscula para nosotros es la R mayúscula, que puede ser R minúscula si nos localizamos aquí en el punto de origen de DS', que es nuestra DL'. Si se consideran los experimentos de Ampère como resultados de esta descomposición, que no voy a hacer porque ustedes la pueden ver en los libros. Entonces, bueno, voy a escribirla. Esta descomposición nos lleva a que la fuerza aquí voy a ponerlo al revés para que la fuerza en R' es simplemente menos mu 0 Esta fuerza se obtiene directamente de la sustitución que enseñé en la hoja anterior. Déjenme ver. O sea, directamente de la descomposición
No, o sea, de los composición, es que está en PDF. De esta descomposición se pasa a la que acabo de abrir. Bueno, pues no puedo regresar a la que acabo de escribir. Así que es absurdo. No es esta. Ay, Dios. No sé por qué no sale la anterior. Pero... Ya. Es que me tapa el programa de Zoom, me tapa esto. O sea, de esa descomposición que es puramente vectorial y que se aplica los 3 resultados de los experimentos de Ampère, se llega, no, pero si no es esta. Esta sí. Se llega a la expresión de esta fuerza. Y esta es una fuerza de acción a distancia de el elemento de línea o de un circuito primado, o el circuito 1 o el 2. Nosotros normalmente damos un primado y un no primado, pero este es el resultado que se obtiene de ese análisis. Y de esta fórmula, lo mostraremos la clase próxima, se obtiene esta otra, que es una de las fórmulas más feas de la física. Aquí me faltó y 1 y 2. Y aquí tenemos... ¿Hay alguien todavía ahí? Sí, profesor. Sí, profesor, yo estoy aquí.
Aquí voy a volver a nuestra nomenclatura porque es más correcto. O sea, de esta ecuación en realidad nosotros la hubiéramos escrito y la voy a escribir aquí para además hacerlo un poco mejor que como está. Es la fuerza que un circuito ejerce sobre el otro. Bueno, qué barbaridad. Perdón, es que ya me quedó muy lejos la tableta. Esto es un elemento de línea en el circuito primado y este es el otro elemento de línea en el circuito no primado, entre R. Este es una forma de la ley de Ampère y de esta forma de la ley de Ampère se pasa a, ya termino, esta forma que voy a demostrar la clase próxima. Esta forma que es normalmente, esta es la segunda forma de la ley de Ampère. Esta segunda forma es equivalente desde el punto de vista de la deducción que estamos haciendo a la ecuación de la ley de Coulomb. Esta primera parte es el circuito primado, esta es el circuito no primado, y esta ecuación nos va a permitir definir el campo de inducción magnética, o sea, introducir en la ley de acción a distancia, que es esta, o sea, estas dos fórmulas son equivalentes. Esta segunda forma es equivalente a esta que está aquí, que es la primera, y son equivalentes, y lo voy a demostrar en la clase próxima. En esta primera forma es obvio que si invertimos la dirección de uno de los elementos de corriente, dl o dl', se nos va a invertir la dirección de la fuerza. La integral a lo largo de los elementos de línea, evidentemente las integrales que suben y bajan varias veces por el mismo circuito
no contribuyen, entonces es una propiedad de las integrales que hace que se satisfaga el segundo circuito que puede estar enredado y cuyas acciones son iguales. Entonces, esta fuerza se hace igual también, o sea, se obtiene el segundo experimento de Ampère. Y el tercer experimento de Ampère se requiere tener esta segunda forma de la ley de Ampère, que es equivalente a la primera, en la cual la fuerza de la izquierda, esta fuerza entre los dos elementos del circuito, es ortogonal, o sea, punto de L o punto de L' es cero, ¿no? Porque aquí tengo un producto cruz. Entonces, el producto cruz es automáticamente ortogonal a la tercera. Entonces, se cumplen con estas dos ecuaciones de acción a distancia, se cumplen los tres experimentos de Ampère, y eso nos va a permitir construir de aquí en adelante, a partir de estas ecuaciones. A veces esta primera se llama ley de Biot y Savart, pero como les digo, ocurrió esta formulación después del experimento de Ampère en el término de 2 o 3 años, y fue rapidísimo, y publicaron todos casi al mismo tiempo. Pero en fin, es correcto decir que Biot y que Savart habían ya definido un campo magnético a partir de esta ecuación, y que los tres experimentos de Ampère conducen a esta segunda ecuación, que es equivalente a esa primera. Bueno, aquí lo dejamos. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profesor, por el momento no. Muchas gracias. Gracias. ¿Gracias de qué? ¿Y yo por qué ahora ya no los veo? ¿Alguien quiere entrar a estas alturas? Debe ser de otra clase. Bueno, me despido. Revisaremos lo que no haya quedado claro y nos vemos en